Ya, que ahí está grabando, así que después los puedo subir a mi canal para que puedan volver a escuchar la predicación y puedan, ahora también, tomen apuntes, pueden colocar mucha atención y podamos presentarnos al Señor en oración primero. Así que vamos a ir delante de Dios en oración para que abra nuestro corazón, para que abra nuestro entendimiento, para que también usted también abra su corazón al Señor, porque viene a escuchar palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero. Quiero ser nutrido por la palabra del Señor. Y quiero también que a través de la palabra de Dios usted sea nutrido. Así que oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estar hoy reunidos como iglesia, Señor, escuchando, Señor, alabanzas, escuchando a nuestros hermanos, pero sobre todo, Señor, escuchándote a ti. Queremos escucharte. Queremos que tu palabra nos ministre el día de hoy, que tu palabra, Señor, pueda llegar a cada uno de los corazones, Señor. Padre Santo, sé, Señor, que soy débil, sé, Señor, que no tengo las capacidades, Señor, para poder llegar más allá, Señor, que los aspectos físicos, sino, Padre Santo, yo sé que tú puedes ir más allá, tú puedes ir al corazón. Señor, el hombre puede llegar a lo material, pero tú puedes llegar a lo inmaterial, Señor, al alma de cada creyente. Y ruego hoy, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda nutrir, pueda edificar, pueda confrontar, pueda alentar, Señor, por medio de tu palabra, Señor, a tu iglesia. Puedas tú hablar, Señor, puedas tú ministrar, pueda tu Santo Espíritu glorificar a tu Hijo Jesús en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a leer los primeros 10 versículos de este Evangelio. Ese es el tema de hoy. Pero, de una manera extraordinaria, voy a leer qué pasó anteriormente a este suceso, para poder comprender lo que estamos o lo que veremos el día de hoy. ¿Ya? Así que voy a pedir que puedan, ya si han encontrado, que coloquen mucha atención a la lectura bíblica de su palabra. ¿Ok? Dice así, voy a leer el episodio anterior, que es Jesús es sepultado, en Juan capítulo 19, verso 38 al 42. Dice así, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos con especies aromáticas, según la costumbre era de sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La resurrección de Cristo. En el primer día de la semana, capítulo 20, dice así, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí y no entró. Luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí,
Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de entre los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Hermanos, este sermón lo dividiré en 4 partes. Primero, hablaré sobre la importancia de la resurrección de Cristo. Luego me centraré en la imagen y la persona de María Magdalena. Luego, de 2 discípulos de Cristo, es decir, Pedro y Juan. Y finalmente, en los lienzos ordenados como una prueba contundente de que Jesucristo había resucitado. El capítulo que ahora comenzamos a ver, que es el capítulo 20 de Juan, nos lleva desde la muerte de Cristo a su resurrección. Y tal como lo hacen los otros evangelios, que son llamados evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de Juan describe estos 2 acontecimientos de manera minuciosa, es decir, describe la muerte y la resurrección de Jesucristo con mucho detalle. Y ahí nos hacemos una pregunta. ¿Por qué, hermanos, los evangelios, y especialmente este evangelio que hemos estado estudiando, el evangelio de Juan, por qué el evangelio de Juan da tanto énfasis a la muerte y a la resurrección de Jesucristo? Noten, hermanos, que toda la vida de Jesús, el apóstol entrega muchos detalles sobre su última semana y especialmente sobre su muerte, es decir, su crucifixión y su resurrección. Y la respuesta es simple, pero a la vez profunda. La respuesta de por qué los evangelios le dan tanto énfasis a esta última semana y especialmente a la crucifixión y a la resurrección de Jesucristo es porque allí, en ese hecho particular, en esa obra particular de Cristo, es que radica y está la esencia del evangelio de Jesús. El cristianismo salvador depende exclusivamente de estos 2 acontecimientos. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Y segundo, que Él resucitó para justificarnos. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 al 4, dice así. Pablo dice a la iglesia de Corinto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 4, verso 25. Y allí Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Roma y le dice lo siguiente, hablando del Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, haríamos bien en memorizar estos versos, porque constituyen la base de nuestra fe. Charles Spurgeon dice con respecto a la resurrección de Jesucristo que la resurrección de nuestro divino Salvador de entre los muertos es la piedra angular de la doctrina cristiana. Quizás pudiera más exactamente llamarle
la clave del arco del cristianismo. Pues si este hecho pudiera ser desmentido, todo el fundamento del Evangelio se desplomaría. Hermanos, si Cristo está muerto, el cristiano está muerto. Pero si Cristo está vivo, el cristiano y el cristianismo hoy está vivo. Esa es la importancia de la resurrección de Jesucristo. Ahora, volvamos a 1 Corintios capítulo 15, porque allí el apóstol Pablo hace una apología, es decir, hace una defensa de la doctrina de la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué hace esta defensa? Porque habían personas que estaban negando la resurrección de entre los muertos. Y él dice en el versículo 14 lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y es como si estuviera diciéndonos, si Jesús no resucitó de entre los muertos, la fe cristiana no tiene ningún valor y la verdad es que estamos perdiendo el tiempo. Y luego sigue diciendo en el versículo 17, y allí dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, hermanos, no sé si usted puede dimensionar las implicaciones de que Jesús no hubiese resucitado. Y es más, si nosotros no creyéramos que Jesucristo resucitó corporalmente de entre los muertos. Hermanos, sin la resurrección de Cristo no hay Salvador. Sin la resurrección de Jesucristo de entre los muertos no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay esperanza, no hay vida eterna. Sin la resurrección de Jesús, Jesús se reduce a otro hombre bueno, pero muerto. A otro profeta más, como dicen algunos, pero muerto. A otro maestro moral que trajo buenas enseñanzas, pero muerto. Y por lo tanto, sin ninguna implicancia, sin ninguna trascendencia durante nuestra vida o al final de nuestra vida. O sea, sería un hombre más, pero muerto. En otras palabras, si Jesús no resucitó, los miles de millones de individuos que hoy adoran a Jesús como Dios son ingenuos. Su esperanza de una vida resucitada después de la presente es la esperanza de unos insensatos que confían que un muerto les dará vida. O como dice el mismo apóstol Pablo en el versículo 19, si Cristo no ha resucitado, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, somos los más dignos de lástima en toda la humanidad. Pero, hermanos, versículo 20, más ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Es un hecho, es una realidad, es un hecho histórico, es un hecho testimonial, hay testigos, es un hecho real, pero por sobre todo, hermanos, la resurrección de Cristo es un hecho que transforma vidas. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la columna sobre la cual se sostiene toda la fe cristiana. La resurrección física, corporal de Jesucristo es el fundamento del cristianismo. Pero no solamente es el fundamento de nuestro credo de fe, sino también la resurrección de Jesucristo garantiza nuestra futura resurrección
de entre los muertos a nosotros que creemos en su resurrección. Esa es la esperanza que tienen los cristianos. Vivimos para la eternidad. No solamente vivimos para el tiempo presente. Las implicancias que tiene la resurrección física y corporal de Jesús de entre los muertos, la tumba vacía, nos dice que vivimos para la eternidad. Este fue el tema que cautivó mi corazón cuando llegué a los pies de Cristo. No solamente de una manera de estudio personal, ni solamente para enseñarlo, como también lo he hecho con diferentes iglesias, sino también para vivirlo todos los días. Es una vida de resurrección. No es solamente una doctrina más, es una vida en nosotros. Y a modo de conclusión, hermanos, la resurrección de Jesucristo o la anastasis de Cristo, que es en griego resurrección, demuestra la veracidad de sus palabras, porque Jesucristo mismo dijo de sí mismo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Él demuestra la veracidad de sus palabras cuando él declaró que tenía poder para poner su vida y volverla a tomar en Juan 10:18. Cuando él dijo que él reedificaría el templo de su cuerpo en Juan 2:19 al 21. Ahora no sé si recuerdan que el apóstol Juan, el mismo que escribió este evangelio, también vio al Cristo resucitado. Y ahora quiero que vayamos a Apocalipsis, el testimonio de la revelación de Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 1, veremos que Juan tuvo la visión del Hijo del Hombre. Versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ahora vamos al versículo 17. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, y ahí estaba el Hijo del Hombre, diciéndole a Juan, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y añade, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, ¿quién tiene las llaves de la muerte y el Hades? Jesús. Jesús, hermanos. Él tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Él conquistó la muerte. Satanás no tiene las llaves de la muerte y el Hades, como muchos piensan. No, Jesús es el dueño, el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Jesús es aquel que es todopoderoso. Cuando tú mueras, hermanos, te vas a presentar frente a Jesús. ¿Con quién crees tú que te vas a presentar? ¿A quién crees tú que vas a darle cuentas cuando llegue la hora de tu muerte? Es a Jesucristo. Así que, hermanos, el día de tu salvación es hoy, no mañana. El día de tu arrepentimiento es hoy, no mañana. El día de buscar al Señor mientras pueda ser hallado es hoy, no mañana. El día de tu reconciliación con Dios es hoy, no mañana.
El mañana no existe en el tiempo del Señor. El día del Señor es hoy, el tiempo presente. Porque díganme ustedes, ¿quién de ustedes tiene el mañana comprado? Nadie. Nadie tiene su futuro asegurado. Solamente aquellos, hermanos, solamente aquellos que tienen sus ojos en la eternidad por medio de Cristo. Aquellos que viven pensando en la eternidad porque han recibido la vida de Dios en su alma. Una vez, hermanos, escuché que para todo hay remedio, pero menos para la muerte. Sin embargo, hermanos, hace casi 2000 años que hay un remedio para la muerte. Gracias a Jesús, que murió y resucitó por ti. Pocas palabras, hermanos, son tan hermosas como cuando Él dijo, porque yo vivo, ustedes vivirán. Glorioso mensaje. Hermanos, eso nos enseña la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Volvamos a Juan 20. Juan 20, versículo 1. La imagen de María Magdalena. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Los evangelios sinópticos nos cuentan que el domingo, o sea, el primer día de la semana, después de la crucifixión de Jesucristo, un grupo de mujeres fue al sepulcro llevando con ellas especies aromáticas. Lo que da a entender es que al parecer el entierro de Jesús el viernes debió hacerse de manera precipitada y por eso, una vez pasado el día de reposo, las mujeres se disponen a completar el ritual de una forma apropiada. En el Evangelio de Mateo, Mateo menciona a María Magdalena y a la otra María, en Mateo capítulo 28, verso 1. En Marcos, capítulo 16, verso 1, Marcos menciona a estas dos mujeres y a Salomé. Mientras que Lucas, en Lucas 24, versículo 10, Lucas nombra a las dos Marías y a Juana. Entonces, por lo menos tenemos a 4 mujeres que fueron muy temprano al sepulcro de Jesús. Y lo primero que quiero hacer notar es que los 4 testimonios históricos que nosotros llamamos evangelios y que nosotros conocemos por la tradición que son los evangelios o el mensaje de Jesucristo, que tenemos de Él, hermanos, este mensaje que se nos ha sido dado, este mensaje no se contradice. Estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se contradicen, sino más bien se complementan. Los evangelios tienen enfoques diferentes. Por eso cuando usted lee va a ver que hay énfasis diferentes, pero cuentan el mismo suceso. Es como cuando se piden los testigos cuando hay un atropello, viene una persona, después llega otra y otra y otra, y cada testigo cuenta, ¿no es cierto?, desde su perspectiva lo que ocurrió. Lo que no niega que el hecho sucedió. De hecho, cuentan 4 testimonios, ¿no es cierto?, bajo perspectivas diferentes, pero de un hecho que sí ocurrió. Y eso es lo que vemos con respecto a la resurrección de Jesucristo. Ahora, y lo segundo que quiero notar es que el apóstol Juan se centra en una sola mujer, y es María Magdalena. Y en este punto quiero que coloquen mucha atención, por lo que dije, se centra en una mujer. Una mujer. Y como lo he dicho en una predicación anterior, con toda la ideología
feminista, independientemente de las olas, ¿no es cierto?, que han surgido a lo largo de los tiempos, hermanos, la mujer nunca había sido tan valorada como cuando Cristo las reivindicó. Nunca. Por lo tanto, hermanos, usted, hermana, como mujer, solo encontrará su plenitud de vida no en ideologías, sino en una persona. Y esa persona es Jesucristo. Es muy significativo que el Espíritu Santo hubiese inspirado a los apóstoles varones a escribir que en el suceso más importante del cristianismo, las primeras en ir al sepulcro fueran mujeres y la primera que viera al Señor Jesucristo fuera una mujer. ¿Por qué es tan significativo? Porque este mensaje que usted está leyendo en esa época, en el primer siglo, era un mensaje anticultural. Un mensaje anticultural. Las mujeres en el mundo judío y en el mundo greco-romano eran personas de segunda categoría. Leamos un poco de la historia. El historiador judío Josefo, que nosotros tenemos, gracias a la tecnología, ¿no es cierto?, podemos acceder a su literatura. En antigüedades judías, este historiador del primer siglo dice que las mujeres eran tenidas en muy poca estima y no podían ni siquiera testificar en un tribunal porque no tenían credibilidad. Él dice textualmente: no se debe aceptar el testimonio de las mujeres a causa de la inconsistencia y imprudencia propias de su sexo. Eso con respecto al mundo judío del primer siglo. Pero los griegos y romanos no quedaban atrás. Celso, un filósofo griego que vivió en el siglo II y que fue muy hostil al cristianismo, escribió un gran número de obras en la que enumeraba sus argumentos en contra de la fe cristiana. Y uno de los argumentos que más le gustaba citar a Celso era el siguiente: el cristianismo no puede ser verdad, decía él. ¿Por qué? Decía, porque los escritos sobre la resurrección se basan en el testimonio de mujeres. Y todos sabemos que las mujeres son unas histéricas. Lo escribe textualmente. Hermanos, en el judaísmo no se consideraban las mujeres ni a los niños en los censos del pueblo. Y en el mundo helenístico, es decir, la cultura greco-romana, el pater familia, el hombre de la familia, era el amo y señor de la familia. La mujer era ocupada, principalmente ocupada, y lo digo bien, como para fines sexuales de procreación. Además, hermanos, las mujeres no tenían voto, no tenían voz en las decisiones de la familia y menos en las decisiones de la sociedad. Pero por otra parte, los niños no eran tomados en cuenta. Pero cuando llega Jesucristo, cuando llega Dios encarnado, ¿sabe lo que Él dice? Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús mismo también dice, venid a mí todos, hombres y mujeres, ancianos, niños, todos los cargados, que yo los haré descansar. El mensaje de Jesús en todas las edades, en todas las épocas, siempre será un mensaje anticultural. Téngalo presente. Por eso,
Si la resurrección de Jesucristo de entre los muertos hubiese sido un invento humano, si los apóstoles hubiesen querido que el evangelio creciera, proliferara en esa época, no hubiesen escrito el rol tan importante que tuvieron las mujeres en ese primer día de la semana. Sin embargo, Dios no piensa como nosotros. Dios, hermanos, por medio de su Hijo en la resurrección de Cristo, empezó a formar un nuevo Génesis, un nuevo comienzo, un nuevo pueblo, donde hombres y mujeres y niños son bienvenidos a esta familia, para que juntos podamos trabajar en la edificación de la iglesia. Por eso es tan importante ver la imagen de María Magdalena. Pero ¿quién fue María Magdalena? Leamos Lucas capítulo 8, verso 1. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahora leamos Juan 25. Juan capítulo 19, verso 25. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahora leamos Marcos capítulo 15, 45. Marcos 15, 45. Dice así. Marcos 15, 45. Perdón, 47. Y María Magdalena y María la madre de José miraban donde lo ponían. Y Marcos 16, 9 dice así. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahí podemos ver una imagen bíblica, nótese, bíblica de María Magdalena. Puede, hermanos, que a algunas personas les sorprenda que la primera persona a la que Jesús se le apareció después de su resurrección fuera a María Magdalena, ya que ésta no ocupaba ningún cargo especial ni oficial dentro de los discípulos. Lo único, hermanos, que se nos dice de ella es que se encontraba entre aquellas que le servían, que estuvo con él mientras él estaba colgado en el madero y que vio dónde ponían su cuerpo en el sepulcro. De ahí podemos sacar una gran aplicación, hermanos. Las prioridades de Dios no son las mismas nuestras. Porque según nuestra forma de pensar, lo más normal es que se le apareciera a un apóstol o a un discípulo, o mayor aún, a su madre, que lloraba desconsolada. Pero no, la Escritura dice que se le apareció primero a María Magdalena. J.C. Ryle, en sus comentarios al Evangelio de Juan, dice que de aquí debemos aprender algo muy importante, que quienes más aman a Cristo son aquellos que más beneficios han recibido de Él. Él dice, es indudable que la historia de esta fiel mujer está llena de lagunas. Se ha difamado su nombre injustificadamente con la idea de que era una quebrantadora habitual del séptimo mandamiento, es decir, que era una prostituta. Sin embargo, no existe ninguna prueba alguna que fuera nada semejante, ninguna prueba bíblica. Solo se nos dice de que ella era alguien de quien nuestro Señor Jesucristo había sacado 7 demonios.
alguien sometido a una forma concreta de posición demoníaca y cuya gratitud a nuestro Señor por su liberación no tenía límites. En resumen, de todos los seguidores que tuvo nuestro Señor en la tierra, parece que ninguno le amó tanto como María Magdalena. Ninguno se sentía tan en deuda con él. Ninguno sintió con tal intensidad que jamás se podía hacer lo suficiente por él. Hermanos, María Magdalena fue la que se quedó el tiempo más prolongado en la cruz y la primera en estar en la sepultura. Incluso le buscó cuando aún era de noche, antes de tener luz siquiera para poder encontrarle, hermanos. Allí estaba María Magdalena. En pocas palabras, ella recibió mucho del Señor y le amó mucho. Y al amar mucho, hizo mucho a fin de demostrar la verdad de su amor. Ella no solamente la amaba de palabras, la amaba con hechos. ¿Cómo vemos el ejemplo de esta mujer? De servir fielmente al Señor. ¿Dónde estaba la prioridad de esta mujer, hermanos? Y ahora te pregunto a ti, ¿dónde está tu prioridad? Y no lo pregunto de acuerdo a lo que dicen tus labios. Lo pregunto de acuerdo a lo que dicen tus actos y hechos. Porque a veces, hermanos, creo que tenemos arraigada la religión del yoísmo. No sé si conocen esa religión, del yoísmo. Es que yo esto, es que yo, es que yo, es que mis tiempos, es que mi esto, es que mi aquello. ¿Y Jesús dónde está en medio de todo eso? ¿Dónde está Jesús? Hermanos, que el tiempo que Él nos da, escuchen, que el tiempo que Él nos da no sea un enemigo para servir al Señor, sino que sea una bendición. Hermanos, hay tiempo para todo, pero es una bendición cuando nos podemos planificar y tener prioridades en la vida. Pero el tiempo se transforma en nuestro enemigo cuando somos desordenados en nuestra vida. Debiéramos fijar nuestros ojos en Cristo y vivir para Él. Y que nuestro tiempo que Él nos da gire en torno a Él y su iglesia. Ahora, pregunto, ¿cómo es que hay tantos que profesan ser cristianos y hacen tan poco por el Salvador cuyo nombre ostentan? ¿Cómo es que hay tantos cuya fe y cuya gracia sería inhumano negar, pero que hacen tan poco, dan tan poco, dicen tan poco y se esfuerzan tan poco para promover la causa de Cristo y glorificarle en medio del mundo? Hermanos, todas estas preguntas solo pueden responderse de una sola forma. Todo se debe a una escasa conciencia de nuestra deuda frente a lo que hizo Cristo por nosotros. Cuando no sientes el pecado en absoluto, no haces nada. Porque cuando el pecado se siente un poco, se hace poco. Pero ¿quién, hermanos, como María Magdalena, es profundamente consciente de su culpa, es profundamente consciente de su corrupción, de su pecado, y está convencido que sin la sangre y la intercesión de Jesucristo merece hundirse en lo más profundo del infierno? Solo aquellos que tienen esa convicción serán quien se gaste, será quien se entregue y se gaste por amor de Cristo. A tal punto, hermanos, de que piense de que nunca será suficiente para alabarle y agradecerle por todo lo que Él ha hecho en su vida.
Y creo, hermanos, y esta es una percepción personal, creo que el amor de muchos por la obra de Dios, cada día que pasa se está apagando. La comodidad los ha aturdido. El dinero los ha cegado. Lo material y lo que perece le ha quitado su fuerza y está perdiendo el rumbo. Hermanos, cada día que pasa, veo cómo nuestro celo por Dios se pierde. Ya no hay lágrimas en nuestras oraciones. Ya no hay fuego en nuestras vidas. Ya no hay temor de Dios. Ya no hay lucha contra el pecado. Amada iglesia, necesitamos urgentemente volvernos a Dios, volver a tener un encuentro con el Cristo crucificado, resucitado y ascendido a los cielos. Necesitamos del fuego santo de su Espíritu llenando nuestro corazón, nuestras vasijas. Necesitamos apercibirnos delante de Él. Necesitamos tener una conciencia de su pronta venida. Necesitamos, hermanos, arrepentimiento. Necesitamos hambre de Dios. Necesitamos deseo de estar reunidos. Necesitamos que nuestro deseo por el Señor y su amada iglesia sea un deseo genuino. Necesitamos cada día más servir con sinceridad, con amor, no por obligación, con amor, con voluntariedad a su obra para edificar su iglesia. Hermanos, necesitamos amor por Cristo. Solo así, hermanos, comprenderemos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en segunda, y quiero que busquen conmigo esta segunda de Corintios capítulo 5. Busque estos versos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Solo así, hermanos, comprenderemos lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos y luego todos murieron, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quién estás viviendo? Tengamos una concepción clara de las implicaciones de la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque aquel que ha sido crucificado con Cristo, aquel que ha sido resucitado con Cristo, como dice el apóstol Pablo en el versículo 15 de 2 de Corintios capítulo 5, ya no vive para sí mismo, sino vive para aquel que murió y resucitó por él. Es decir, vive para Jesucristo. Necesitamos, hermanos, ese amor que tuvo María Magdalena al ser la última en la cruz y la primera en la resurrección. Como se dice en la jerga chilena, no nos quedemos en los laureles. Trabajemos en la obra del Señor. Tengamos prioridades, hermanos. No seamos ociosos. Hay tiempo para todo. Pero no vendan los tiempos del Señor por platos de lenteja. Ahora analicemos la imagen de Pedro y Juan. Volvamos a Juan capítulo 20. Dice así, 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, María corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel a que amaba a Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. Y puede subrayar esto, corrían los dos juntos.
Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos allí puestos, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hermanos, ¿cuál es el gran acontecimiento que está ocurriendo aquí? Es que el sepulcro está vacío. No está el cuerpo. No está el cuerpo. Y gloria al Señor. Leon Morris, en su comentario de Juan, dice: el sepulcro vacío es una prueba del aspecto físico de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Hermanos, esta noticia ya se estaba divulgando entre los discípulos, ya estaba corriendo. María corrió a Pedro y a Juan y les dijo que el cuerpo de Jesús había desaparecido. E inmediatamente estos dos discípulos, ¿qué hicieron? Corrieron juntos al sepulcro. Juan llegó primero, pero se quedó afuera, no entró. Pero luego llegó Pedro y este sí entró. Y luego entró Juan al sepulcro y ahí luego Juan vio y creyó. Lo primero que quiero que veamos es la importancia, hermanos, de algo que podemos sacar implícitamente en el texto, la importancia del compañerismo. ¿Cuán importante es tener un compañero en el Evangelio? Pedro y Juan. Pedro y Juan. Estos dos discípulos, hermanos, tenían diferentes personalidades, pero siempre estaban unidos. En este relato, hermanos, sale claramente a relucir su personalidad, su temperamento. Muchos comentaristas dicen que Juan era más joven porque le ganó en correr a Pedro. Bueno, independientemente de eso, la Escritura dice que quien llegó primero al sepulcro fue Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Este llegó primero al sepulcro. Bueno, el apóstol Juan era el apóstol amable, el apóstol tranquilo, delicado, reservado, con sentimientos más profundos. Y al llegar primero, ¿qué hizo? Se inclinó, observó el interior, pero no entró. Y eso muestra también su personalidad. Pero luego llega Pedro. Bueno, aquí llega Pedro, el apóstol Pedro. Él era más fogoso, era más apasionado. Pedro era más impulsivo, era más ferviente. Entonces llega con los sentimientos a flor de piel. ¿Y qué hace Pedro? Pedro es incapaz de quedarse afuera. ¿Qué hace Pedro? Entra de inmediato al sepulcro. Él quería ver con sus propios ojos qué estaban allí, donde estaba Jesús. Y con sus propios ojos, hermanos, él ve que estaban los lienzos y el sudario. Hermanos, tanto Juan como Pedro estaban vinculados por el Espíritu del Señor. Sus vínculos eran tan fuertes que sus personalidades, hermanos, no los separaban. Luego de haber pasado momentos tan fuertes, luego de ver a su propio Señor morir, las esperanzas, los temores, las preocupaciones, las expectativas, hermanos, en sus corazones se mezclaban. Y aquí vemos en esta escena como cada uno de ellos se comporta, por tanto, de acuerdo a su personalidad. Cada uno se comporta de acuerdo a su personalidad. Y aquí podemos ver una gloriosa aplicación. J.C. Ryle comenta: hermanos, no juzguemos a nuestros hermanos con dureza, ni los tengamos en menos porque no vean o sientan las cosas exactamente de la misma forma que nosotros. Y porque las cosas no les afecten y conmueven de la misma forma que a nosotros. No todas las flores del huerto del Señor son del mismo color,
ni despiden el mismo olor, aunque todas ellas han sido plantadas por un mismo espíritu, aunque todos los súbditos de su reino aman al mismo Salvador y tienen sus nombres inscritos en el mismo libro de la vida, no todos ellos tienen el mismo temperamento. La iglesia de Cristo tiene algunos entre sus filas que son como Pedro y a otros que son como Juan. Pero hay un lugar y una tarea para cada uno de ellos. Lo importante es amar al Señor. Y ellos eran discípulos que ciertamente amaban al Señor. Y podemos notar que a pesar de sus diferencias de personalidades, ellos estaban unidos con un fin común: servir al Señor. Y al leer los evangelios y al leer el libro de Hechos, especialmente los primeros 5 capítulos de Hechos de los Apóstoles, podrás darte cuenta cómo Pedro y Juan están unidos como amigos, como compañeros de milicia en la obra de Dios. Hermanos, ambos eran pescadores. Ambos fueron llamados por Jesús para seguirle. Su intimidad se hace reducir, hermanos, principalmente en la cena del Señor, en la última cena, en la casa del sumo sacerdote. Y en esta ocasión de la resurrección de Jesucristo, cuando corren al sepulcro, ahí se hace reducir. Pero también luego de esta escena, en el mar de Tiberias, cuando ellos estaban pescando, ellos eran pescadores. Pero también en Hechos capítulo 3, cuando ocurre la curación de un cojo. Por eso, hermanos, a pesar de que eran 2 hombres de carácter diametralmente y radicalmente diferentes, hay algo que los une. Hay algo que hace que sus diferencias no los dividan, sino los complementen. Es Jesús quien los une. De entre todos los apóstoles, Juan fue el único en presenciar la caída del apóstol Pedro cuando este apóstol negó a Jesús en la casa del sumo sacerdote. Juan vio las amargas lágrimas que vertió luego de este suceso. Y podríamos perfectamente suponer que desde la crucifixión de Jesús hasta este primer día de la semana, domingo, Juan se hubiera dedicado a curar las heridas del corazón de su hermano Pedro. Se hubiera dedicado a restaurar a Pedro. Perfectamente podemos suponer que cuando María llega a decirles que no estaba el cuerpo de Jesús, sus corazones se llenaron de esperanza. ¿Cuántas organizaciones religiosas, hermanos, hubieran excomulgado de entre sus filas a Pedro cuando negó a Jesús? ¿Cuántas organizaciones religiosas le hubieran dicho: no vengas nunca más aquí, tú eres un traidor? O lo hubieran dejado en la última banca, despreciado. Pero Juan, hermanos, se mantuvo a su lado. Y lo mantuvo en su techo. ¿Cuántos Pedros hay que han sido pisoteados? Pero ¿cuántos Juan hay en la iglesia que abraza al despreciado y que le brinda ayuda cuando está desposeído? El otro día, hermanos, compartí una frase que decía algo así: que sería imposible tirar piedras mientras estemos ocupados lavando pies. Y esa es la relación justamente entre Pedro y Juan. Juan no abandonó a Pedro. Él quería restaurarlo. Fue un instrumento. Y Jesús justamente restaura a Pedro. Hermanos, cuando vemos el libro de los Hechos, yo me glorío mucho, veo la gloria del Señor ahí, el Espíritu Santo obrando, porque fue ese apóstol, Pedro, que fue el instrumento que Dios usó
a través de la predicación del Evangelio para la salvación de 8.000 personas, 8.000 almas para Cristo. Dejó 2 cartas a la iglesia primitiva. Discipuló a Juan Marcos. Marcos, hermanos, el escritor del Evangelio de Marcos. Él lo discipuló. Ahí vemos a un hombre restaurado por el Señor. Pero por otro lado estaba Juan, el que estaba escribiendo este Evangelio, el que escribió este Evangelio, el que escribió 3 cartas a la iglesia, el que escribió el Apocalipsis. Ahí hay un hombre restaurador. Qué gran ejemplo nos deja esta dupla de compañeros. Hermanos, busquemos compañeros del Evangelio. Tengamos compañeros del Evangelio. No estamos solos. Y por último, la evidencia de que Cristo resucitó. Los lienzos ordenados. Fíjese en el siguiente detalle que da el Evangelio de Juan cuando Pedro mira el sepulcro. Él dice, luego llegó Pedro, versículo 6, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. De los 4 evangelistas, ninguno proporciona pruebas tan interesantes de la resurrección de Cristo como lo dio el Evangelio de Juan, el discípulo amado de Jesús. Llama poderosamente la atención, hermanos, que los relatos que afirman que el cuerpo de Cristo había desaparecido también informan que los lienzos funerarios estaban en el sepulcro. Es Juan, hermanos, el que da énfasis a este hecho, porque él acompañó a Pedro, contaba una historia vivencial, él acompañó a Pedro en esta dramática escena. Aquí estaba Juan y Pedro cargados de esperanza, y ellos fueron al sepulcro. Ahora tratemos un poco de reconstruir este relato. Juan nos dice en el capítulo 19, versículo 38 al 42, que mientras José de Arimatea solicitaba el cuerpo de Jesús, Nicodemo llegó con 30 kilos de perfume, una mezcla de mirra y aloe. Y eso son las 100 libras, 30 kilos aproximadamente. Luego, juntos tomaron el cuerpo de Jesús y lo enviaron con vendas perfumadas, con una mezcla, según la costumbre que los judíos tenían para enterrar los cuerpos, y envolvieron todo el cuerpo y la cabeza, dejando al descubierto la cara y el cuello. Después de esto, colocaron el cadáver sobre una losa de piedra que habían cavado en el costado de la tumba, y así estaba el sepulcro y el cuerpo de Jesús. Luego, ¿no es cierto?, María da aviso a estos discípulos, llega Juan primero, no entra al sepulcro, pero desde afuera ve los lienzos. Luego llega Pedro y sí entra y ve los lienzos y el sudario, pero que estaba enrollado aparte. Y luego entra Juan, ve y cree. Juan Crisóstomo, o Juan de Antioquía, comentando el Evangelio de Juan en el siglo IV, dice lo siguiente: los lienzos que habían puesto allí eran una señal de la resurrección, porque si alguien se hubiera llevado el cuerpo, no lo habría desnudado primero, y tampoco se lo habría molestado en retirar el sudario y enrollarlo y ponerlo por separado. Se habrían llevado el cuerpo tal y como estaba. En ese sentido, y previendo lo que acontecería, Juan nos dice que el cuerpo fue sepultado con abundante mirra, y esta mirra se adhiere firmemente, estos lienzos, al cuerpo. Algo de cuando a fin de que cuando sepamos que el sudario había sido puesto aparte, no prestemos oídos a quienes digan que el cuerpo fue robado. Un ladrón, hermanos, no sería tan necio como para perder tiempo en una tarea tan superflua. ¿Por qué habría de devolver los lienzos y dejarlo ahí? ¿Por qué habría pasado inadvertido de hacerlo hecho? Probablemente le hubiera costado mucho tiempo y habría acabado capturado a causa del retraso. Pero ¿por qué los lienzos estaban en un lado y el sudario enrollado por otro lado?
hermanos, para que sepamos que no fue una obra de un hombre en un estado de confusión y con prisa, sino esta obra fue hecha por el Dios Todopoderoso y que hace todas las cosas con orden. Todas las cosas con orden. La condición, hermanos, en la que se encontraron los lienzos funerarios y el sudario tenían la intención de servir como evidencia concreta sobre la resurrección de Jesucristo. Y acá podemos ver una aplicación muy práctica. Jesús, incluso cuando resucitó, nos enseñó algo. Todo lo hizo con orden. Y es justamente lo que Pablo describe a la iglesia como una cláusula en cuanto a la liturgia. Hágase todo decentemente y con orden. Jesús no dejó todo desordenado, sino que se da el tiempo de enrollar el sudario. Ahora, un aspecto muy práctico. ¿Cómo están nuestras habitaciones? Si alguien llegase de la nada, un día cualquiera, y fuera a visitarte y dice, oye, ¿cómo está en tu habitación? ¿Qué vería? ¿Un desorden o un orden? Ahora, una pregunta más no tan material, sino más bien con respecto a tu corazón. ¿Cómo está la habitación de tu corazón? ¿Cómo está la habitación de nuestros corazones? ¿Cómo deben estar nuestras vidas? Mire, hermanos, lo que espera el Señor al haber recibido, hermanos, al haber nosotros recibido la vida de resurrección, que esta vida nos gobierne y que vivamos en orden. La vida de resurrección es una vida gobernada por el Espíritu Santo que hace todo decentemente y con orden. Una vida ordenada que no tiene nada de anarquía, que no tiene nada de desenfreno, que no hace nada a la tonta hacia la loca, más bien una vida gobernada por el Espíritu es una vida que todos los días le rinde cuentas a su Señor. Una vida cuya prioridad es el Señor y su reino. Los discípulos creyeron en la resurrección de Jesucristo. Aunque ellos no lo entendían, ellos creyeron. Y poco a poco, las apariciones de Jesús le fueron alumbrando más, como todo el Antiguo Testamento daban luces de que, la profecía daba entendimiento de que Él iba a resucitar de entre los muertos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Los discípulos creyeron en esa resurrección y ese acontecimiento fue la llama que prendió sus corazones. Hermanos, que cada día de nuestras vidas tengamos en mente este hecho glorioso. Hermanos, y terminando este sermón, ¿qué podría decir? Celebremos gozosos la muerte de nuestro Mesías. Porque al proclamar su muerte también debemos proclamar su resurrección. Él ha resucitado, está a la diestra de Dios nuestro Padre. Él vendrá otra vez. Él nos llevará consigo para gozar junto a Él para siempre, gozarnos en su presencia. La cruz consuma la expiación, pero no es el fin de la salvación, hermanos. El fin de la salvación está en la resurrección corporal de Jesucristo de entre los muertos y esa resurrección en cada uno de sus hijos aplicándose. El mensaje, hermanos, de la resurrección es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de que todos los males, todas las injusticias, todas las miserias, todas las humillaciones, todos los sufrimientos quedaron vencidos por Cristo en su resurrección. Allí están, vencidos, derrotados.
Cada vez que celebramos la resurrección de Jesucristo, también debemos celebrar nuestro destino eterno, con nuestra glorificación en mente, mirando hacia el nuevo mundo, al nuevo, lo que nos espera, la eternidad. El cristianismo, hermanos, es la única religión que tiene una tumba vacía. La resurrección no es un mero consuelo frente a la muerte. La resurrección es la esperanza de vida aquí y ahora. Es la convicción de que la vida y la justicia es aquí y ahora. Experimentemos, hermanos, esa vida. Proclamemos esa vida. Experimentemos esa justicia. Proclamemos la justicia. Los primeros cristianos que proclamaron el querigma apostólico, la predicación apostólica, el mensaje apostólico, taparon bocas de leones, transformaron pilares de ejecución en púlpitos, transformaron cárceles en iglesias, levantaron hospitales, formaron colegios, tomaron a los abandonados de la gente, los niños que votaban, y les dieron una familia. Recorrieron el mundo como no teniendo nada, pero a la vez poseyéndolo todo. Vivieron lo imposible, llevaron el evangelio hasta lo último, a los confines de la tierra, y ellos llevaron un mensaje que era el mensaje del Dios vivo. Porque la resurrección es decir que Dios está vivo, Jesús está vivo, de un Salvador resucitado. No solamente un Salvador que murió por nosotros, es un Salvador que hoy vive. Porque ellos también, hermanos, habían experimentado el poder de su resurrección juntamente con Él. Y que la muerte en sus vidas había perdido su aguijón. Oremos. Señor, muchas gracias por lo que tú nos das, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. Somos tan deudores, Señor. Deudores somos, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos recordaste este hecho maravilloso de la resurrección de tu Hijo Jesús. Tú lo resucitaste entre los muertos, Señor. Gracias porque nos diste vida, Señor, cuando estábamos muertos. Gracias porque sigues alumbrando a nuestro entendimiento, sigues quitando velos, Señor. Gracias porque sé que nos has hablado el día de hoy. Señor, consume tu palabra en nosotros, enciende nuestros corazones para la obra de tu iglesia, Señor. Que podamos servirte, Señor, de todo corazón, Señor. De que podamos amarte, Señor, con todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, toda nuestra alma, Señor. De nuestro corazón, de todo nuestro ser, Señor, podamos amarte, Señor. No de labios, sino de hechos, Señor. Ayuda a tener prioridades en nuestra vida y que tú, Señor, seas el centro de nuestros tiempos. En el nombre de Jesús, te damos honra, gloria. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor por su bendita palabra para nuestra vida. Y rescato lo que dice Corintios, 1 Corintios 15.